Se agradece la atención. Ya, gracias. Seguimos entonces ahora con la presentación de Sonia Ross, que nos va a hablar de la extinción y patrones paleobiogeográficos basándose en los bivalvos triásicos. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, esta charla va a estar centrada en el primer periodo del Mesozoico, en el Triásico, que es un periodo especialmente interesante para el estudio de las extinciones y las recuperaciones, ya que comienza con una de las mayores extinciones que hay documentada y termina con otra de las 5 grandes, o sea, de las 5 grandes extinciones que se han documentado tradicionalmente. Para ubicarnos un poco en el tema, durante el Triásico y durante el Pérmico superior teníamos una sola masa continental, Pangea, y teníamos 2 océanos, el océano del Tetis y el océano Pantalasa. Dependiendo de los datos que se utilicen y dependiendo de la metodología, no se observan solo 5 grandes extinciones, sino que se pueden observar en algunos casos más puntos de extinción o menos. En este trabajo se reconocen las 5 tradicionales. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo... Ay, perdón. No sé qué pasó. Acá. Nos vamos a centrar sobre todo en la extinción del límite permotriásico y en la extinción del límite triásico-jurásico. Sabemos que la extinción del Pérmico Triásico, a la que se le ha llamado la madre de todas las extinciones porque se supone que ha sido la peor en la historia de la vida, se extinguieron entre el 80 y el 95% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Sabemos que durante el Pérmico superior las faunas y las floras exhibían una gran provincialidad y habían muchos taxones endémicos. Pero aparte del impacto taxonómico que tuvo esta gran extinción, también podemos observar que tuvo un gran impacto paleoecológico. Se puede observar entre la transición entre el Paleozoico y el Mesozoico el cambio entre comunidades suspensívoras hacia comunidades marinas del Mesozoico y el Cenozoico que eran mucho más móviles y sobre todo dominadas por moluscos, cangrejos y equinoideos. Fue fuertemente selectiva, ya que las formas sedentarias que son fuertemente calcificadas y no tenían un gran control de la calcificación fueron las más afectadas. Pensemos en los corales, en sobre todo todos los organismos arrecifales. Y el impacto ecológico, digamos, lo podemos ver de distintas formas. Hubieron cambios de segundo nivel que afectaron directamente a los bivalvos. Digamos, se pasó de una dominancia durante el Paleozoico de los braquiópodos a una dominancia de los bivalvos a partir del Mesozoico. Hubo una reducción en la altura y en la complejidad del escalonamiento, es decir, o sea, imaginaros ahí en el 0 estaría el sedimento y este sería el límite permotriásico, o sea, el escalonamiento bajo tanto el epifaunal como el infaunal. Además, aparecen durante el Triásico inferior en gran abundancia, hay proliferación de estromatolitos, que no se veía desde antes del Cámbrico, y hay una reducción en la bioturbación. Entonces, para que nos hagamos una idea de cuál es la situación en el Triásico inferior, podemos ver que hay una baja diversidad, se reduce la abundancia de esqueletos marinos. Si veis, estos serían cortes de sedimentos del Pérmico superior y esto del Triásico inferior de la misma zona. Hay una reducción en la bioturbación que no reaparece hasta fines del Triásico y eso también lo vemos con los bivalvos porque los perforantes, los excavadores profundos no aparecen hasta fines del Triásico inferior y se observa un efecto como de empequeñecimiento de las faunas, lo que se ha llamado el efecto Lilliput. Veremos que hay gran proliferación también de faunas de microgasterópodos. Entonces, después de la extinción del PT, en realidad los ecosistemas no se recuperan totalmente hasta el Triásico medio.
También tenemos que decir que los bivalvos fueron uno de los grupos menos afectados, o sea, uno de los grupos más afortunados. Y durante el Triásico inferior encontramos faunas de microgasterópodos, que son todo ejemplares adultos en distintas secciones alrededor del mundo. Aparecen unas estructuras arrugadas que se atribuyen a microbios que no se volvían a ver desde el Proterozoico, y también la proliferación de muchos taxones desastres como el Brachiópodo língula. Entonces, si nos centramos en los bivalvos, digamos, esto sería la diversidad de los bivalvos a lo largo de todo el Fanerozoico. Aquí tendríamos una estimación de range true y la curva de todo lo que hay muestreado. Os quiero mostrar esto porque realmente durante el Triásico, que sería esta zona de aquí, hay determinados puntos en los que realmente no hay mucho muestreado, como podría ser el ladiniano. Una porque no hay sedimentos expuestos, y otra porque donde hay sedimentos expuestos no se han estudiado todavía en profundidad. Entonces, podemos ver que en la extinción del Permotrías, aparte de que tenemos la tasa de extinción más alta de todo el Fanerozoico, también teníamos una originación muy baja, y lo mismo ocurre en el Triásico-Jurásico. Se debe a altas tasas de extinción, pero también a bajas tasas de originación. Entonces, nosotros, aparte de dedicarnos a estudiar el impacto taxonómico y paleoecológico de estas dos extinciones, quisimos ver también qué ocurría con los patrones paleobiogeográficos. Entonces, ¿por qué elegimos el grupo de los bivalvos? Elegimos el grupo de los bivalvos porque tienen una conchilla carbonatada que hacen que tengan un buen registro fósil, tenemos un buen control de la sistemática del grupo y están muy diversificados durante esa época y aparecen en casi todos los ambientes. Solo utilizamos géneros bien establecidos. Utilizamos los datos de esta publicación en el que se revisaron todos los géneros que en algún momento de la historia se habían citado durante el Triásico y el Jurásico inferior. Entonces, son datos que están muy revisados, y solo nos quedamos con los géneros que realmente estaban bien establecidos y que teníamos control de las ocurrencias de esos géneros. Los biocoremas, que son las unidades paleogeográficas que hemos definido, no están jerarquizadas, pero sí hemos podido reconocer biocoremas de primer y segundo orden, y se han establecido por criterios de endemicidad. Tenemos que tener en cuenta que los porcentajes van a ser bastante altos porque la diversidad es bastante baja durante el Triásico. Y también hay que tener en cuenta que los datos son bastante desiguales porque, digamos, es bastante difícil extraer los datos de trabajos rusos de principios del siglo XX, también es difícil extraer los datos de trabajos chinos. En determinadas zonas el Triásico no está muy bien estudiado, entonces vamos a tener datos desiguales por zonas. Es decir, el Tetis va a estar muy bien estudiado, sobre todo la parte del oeste del Tetis, pero zonas, no sé, como del sur del Tetis están menos estudiadas y por lo tanto tenemos menos datos. Además, luego nos hemos centrado solamente en el hemisferio sur y hemos hecho el análisis en mayor detalle. Aquí teníamos un buen control de las especies en cada una de las localidades, porque una de las autoras, Susana Damborenea, lleva 30 años estudiando las especies del hemisferio sur, entonces teníamos un gran control de esos datos. Además de utilizar los criterios de endemismo para establecer los biocoremas, hemos utilizado el análisis de agrupamiento y la red de distribución remuestreada como para verificar que realmente, bueno, también para ver cuál era la similitud y la disimilitud entre las distintas localidades que hemos considerado. Tenemos que tener en cuenta que los bivalvos exhiben distintos modos de vida que en algunos casos van a ayudar o no a la distribución y que son muy dependientes del sustrato. Es decir, el bivalvo, si no tiene el sustrato adecuado, no va a aparecer en una zona en la que no esté ese sustrato. Entonces, normalmente la distribución de los bivalvos se da gracias a la distribución de la larva, pero algunos modos de vida, como el pseudoplanctónico y los nadadores, pueden ayudar también a la distribución.
Estas serían las distribuciones que hemos tenido en cuenta a la hora de agrupar nuestros datos y las vamos a ir viendo, porque no tenemos mucho tiempo. Durante el Triásico inferior no se ven grandes patrones paleobiogeográficos, pero sí podemos distinguir grandes dominios, como es el dominio del Tetis, el boreal y el dominio circunpacífico, pero apenas tenemos datos del hemisferio sur. Estos serían los de primer orden y podemos distinguir como biocoremas de segundo orden incipientes, que van a ser más importantes durante el Triásico medio y superior. Durante el Triásico inferior, en realidad, la fauna de bivalvos es una fauna que es una versión empobrecida del Pérmico, sobre todo es muy cosmopolita y domina el modo de vida infaunal. Tenemos Claraya, que está distribuida a nivel cosmopolita, Promialina y Eumorphotis, que serían los géneros con mayor abundancia durante el Triásico inferior. En el Triásico medio ya aparece, lo que podemos destacar es que aparece un dominio austral con un alto porcentaje de endemismo. Aquí ya podemos observar que podemos establecer más biocoremas de segundo orden. Seguimos teniendo bivalvos cosmopolitas porque no tenemos que olvidar que en realidad los bivalvos del Triásico tienen un alto porcentaje de cosmopolitas. Esto sería Daonella, que es un bivalvo que está muy bien distribuido y se distribuye por facies anóxicas, y los trastemplados Pseudoplacunopsis y Paleonúcula. Durante el Triásico superior tenemos muy bien establecidos el dominio del Tetis y el austral, aunque no tanto el boreal y el circunpacífico. Y ya podemos establecer biocoremas de segundo orden, digamos que ya es como que el porcentaje de endemismo es mucho mayor y se pueden establecer más biocoremas, digamos, podemos subdividir bastante bien la fauna. Seguimos teniendo bivalvos cosmopolitas como Paleonoilo o Alovia y algunos transtemplados como Raetavícula, que es un fósil guía del Retiense, o Hualagoconcha, que es un bivalvo que apareció sobre todo en zonas templadas, al igual que otros megalodóntidos. Algunas rutas de dispersión. Digamos, esto sería como un esquema muy básico de las corrientes oceánicas durante el Triásico. Casi todos los ejemplos son del Triásico superior. Tenemos la familia Theridae, que aparece en la parte oriental del Tetis. Sabemos que se distribuye durante el Triásico medio, durante el resto del Tetis, seguramente por las corrientes oceánicas que hay en el Tetis, y posteriormente, utilizando rutas bien por el norte o incluso bien por el sur, se acaba distribuyendo por casi todo el planeta. La familia Posidonidae en realidad solamente se distribuye por el hemisferio norte, aparece en el dominio boreal y se acaba distribuyendo seguramente por las corrientes que pasarían por uno y otro lado al Tetis y el dominio circunpacífico. Y otro caso curioso que tenemos es Actinostreon, que utilizaría una vía distinta de distribución. Aparece en el dominio circunpacífico y acaba distribuyéndose al Tetis por las corrientes transtempladas y al resto del dominio circunpacífico. Un fenómeno que, digamos que ha sido como muy estudiado es el fenómeno de la bipolaridad. Han habido varios momentos a lo largo de la historia en los que han aparecido taxones bipolares, es decir, que tienen una distribución en ambos polos, pero no se distribuyen por ninguna otra parte del globo. Es un fenómeno global que se ha dado en el Pérmico, en el Jurásico, en el Cretácico, incluso se da en la actualidad y para el que no hay una explicación clara. No se restringe a ningún modo de vida, ni ambiente, ni sustrato, ni profundidades, pero sí que, digamos, hay como solamente aparecen determinadas familias, al menos durante el Triásico superior, que son Monotidae, Oxytomidae, Pectinidae, Trigonidae y Calenteridae. Hay varias explicaciones. Realmente, digamos, la que más se acopla a los datos que observamos sería la de la dispersión de larvas plantotróficas por corrientes de aguas profundas. Aunque también se ha utilizado la vicarianza, pero digamos que no podría utilizarse esa explicación para todos los momentos del tiempo, porque realmente la vicarianza
Se aplicó en el Cretácico, donde ya empezaba a romperse, digamos, en varios trozos Pangea. Durante el Triásico superior, aunque no se sabía hasta ahora que también aparecía este fenómeno, se pensaba que el pico del fenómeno estaba durante el Jurásico inferior, también observamos algunos taxones que exhiben una distribución bipolar, como Aparimela, igual algunos no es bipolar totalmente, sino antitropical, que sería el caso de Aparimela, el de Asoella. Dentro de los trigónidos tenemos a Maoritrigonia y Minetrigonia, casi todos serían antitropicales, el caso de Minetrigonia, Triaphorus, y Ochotomía sería realmente bipolar, porque solamente lo encontramos en zonas de muy altas latitudes. Para el hemisferio sur nos centramos en el Noriano y el Retiano porque era donde teníamos más datos y donde podíamos trabajar mejor. Estas son las distintas localidades que estudiamos y aplicamos, por un lado, un análisis de agrupamiento jerárquico para el cual utilizamos el coeficiente de Simpson para calcular la similitud entre las distintas localidades, ya que no es sensible al tamaño de la muestra y realmente las muestras que nosotros tenemos son muy desiguales en tamaño. Entonces, para que os hagáis una idea, cuando el coeficiente de Simpson es mayor que 0,5, quiere decir que más del 50% de las especies están compartidas entre esas dos. ¿Ya? Bueno, encontramos 3 valores significativos que nos hizo agrupar, digamos, los distintos biocoremas de segundo orden de esta forma. Digamos que aquí pudimos hilar más fino. Hicimos lo mismo con otro método, pero para averiguar cuál era el índice de disimilitud y encontramos los mismos resultados. Encontramos que el valor como que se nos agrupaban 2 grandes dominios, el sur Pacífico y el del Tetis. Esto sería la evolución de los distintos biocoremas a lo largo del tiempo con los datos de este trabajo y los datos de Kaufman del 73. Entonces podemos ver acá serían lo que nosotros hemos presentado en este trabajo para el hemisferio sur. ¿Y cuál sería su evolución? Vemos que durante el Triásico inferior no hay ningún patrón establecido y una vez ocurre la extinción del Triásico-Jurásico, no es hasta el Pliesbaquiano que empiezan a establecerse de nuevo los patrones paleobiogeográficos. Entonces, como ya tengo que terminar porque no me dejan más, las conclusiones serían pues, que las extinciones en masa, además de tener un efecto taxonómico y paleoecológico, también tiene un efecto sobre las unidades paleobiogeográficas y en parte esto es debido a que estas unidades se establecen en cuanto a los taxones endémicos y estos son los más afectados durante las crisis globales. Aunque en el Triásico inferior ya podemos distinguir varios de los grandes dominios, predominan faunas cosmopolitas y no es hasta el Triásico superior que podemos establecer realmente bien los distintos biocoremas. Con la crisis de fines del Triásico ocurre lo mismo y no es hasta el Pliesbaquiano que ya empezamos otra vez a encontrar los distintos biocoremas. Y bueno, eso es todo. Tenemos tiempo para una pregunta. Marcelo. Hay un modelo que está propuesto también por la Spalletti con la... Perdón. ¿Cómo se llama esta otra paleontóloga argentina? Ellos proponen el SWEG, el Southwestern Extratropical Gondwana, que se alinea un poco con esa línea que es tropical hacia el sur. Yo vi que en la parte austral había ausencia de datos. Sí, en la parte sur, digamos, de Argentina y de Chile no tenemos datos. Sí. Pero, ¿cómo se ajusta eso para la flora terrestre con lo que ocurre en el mar? ¿Cómo acopla los dos modelos? Y la verdad que no te puedo decir. No te puedo decir porque nunca me metí en ese tema. Nos centramos solamente en ambientes marinos y la verdad que no te sabría decir cuál es la relación con la flora.
Sí, yo lo digo porque lo usan como indicador, por eso, o sea, hacen lo mismo que haces tú en el mar. Sí. Son naciones biogeográficas basadas también un poco en el tema de clima e historia evolutiva. Sí. Conectando, entonces puede ser interesante contrastar las dos visiones. Y sí, sería muy interesante. De hecho, lo voy a mirar en cuanto pueda. Gracias. Bueno, excelente charla. Quería llamar al próximo charlista, si está presente o no. Así. ¿Sí? No, no está porque de eso Sí, es depende él, es él. Ah, Es él. ya, perfecto. Entonces, cortita. tu pregunta. Sí, súper corta, tal vez me salgo un poco del tema, más que nada focalizado en el tema de la recuperación de la fauna cuando pasa desde el Triásico al Jurásico, en tema de las condiciones ambientales que tú puedes ver en el registro de la roca sedimentaria. ¿Nos puedes decir algo de eso? Porque la recuperación ya ocurre en el Plainsbachiano, Sí. entonces si los antecedentes sedimentológicos, ambientales o tal vez de isótopos, ahí tú sabes mejor cómo te están dando las condiciones finales del Triásico y a comienzo del Jurásico. ¿Siguen más o menos iguales? ¿Cambian? ¿Qué nos puedes decir un poco? Hombre, es que en bivalvos yo lo que observé es que en el Sinemuriano la diversidad prácticamente vuelve a los mismos niveles que en el Triásico. Los bivalvos se recuperan muy rápidamente. Entonces, realmente no me he encontrado no he tenido que plantearme muchos de esos problemas, porque es un grupo que se recupera con mucha rapidez y no... Sí, claro, los bivalvos tienen esa particularidad, pero estaba interesado en las condiciones ambientales, pues podemos conversar un poco más. Claro. Gracias. Bueno. Vamos a dar paso entonces a la siguiente charla, que el primer autor es Humberto Ferrón, que nos presenta, pero va a presentar su coautor Carlos Martínez, con la charla Inferencia sobre la estructura de paleocomunidades de condrictios mediante el uso de morfometría y análisis discriminante de escamas aisladas. Bueno, no tiene nada que ver con la charla anterior. Esto básicamente es el trabajo de, no sé si fin de maestría, no sé cómo se equipará en España, de Humberto, dirigido por mí y por Héctor. O sea, que está muy bien, es porque lo hemos dirigido muy bien el trabajo. Y si no, pues le haré llegar las críticas a Humberto y perfecto. Entonces, bueno, básicamente el trabajo que queríamos hacer, para que veáis, es intentar sacar información paleoecológica de tiburones, en este caso de escamas, para aplicarlo al registro fósil. Esta es una parte de su trabajo en el cual los patrones que hemos sacado luego los estamos aplicando al registro de vertebrados primitivos extintos, pues entelodontos, acantodios o placodermos, pero sobre todo odontos, que tienen morfologías de escama muy similares a las de los condritos actuales. El problema es que se sabe muy poco sobre la ecología de los primeros vertebrados. Entonces, nuestro trabajo lo hemos centrado en condrictios, en este caso el Triásico. El tema de los tiburones es que, como todos sabéis, presentan unas características, es un esqueleto monomineralizado, de cartílago, con lo que su registro fósil está básicamente formado por dientes. Tenemos otras, aparecen también escamas, aparecen también algunos discos vertebrales osificados y en casos muy concretos o muy excepcionales, incluso los animales con tejido blando. La información taxonómica en los dentes en tiburones es súper importante, o sea, es a nivel específico y nos dan información sobre todo de la forma de alimentación y sistemática. El problema que tenemos es que muchas veces aparecen escamas asociadas, pero con un gran hándicap. El tema es que tenemos escamaciones de un mismo animal que presenta diferencias morfológicas enormes, pero no solo de un mismo animal. Tenemos entre machos y hembras y en estados ontogenéticos de un mismo animal, la escamación del animal puede cambiar. Pero es que además encontramos grupos de órdenes diferentes que al tener adaptaciones funcionales similares, porque viven de forma similar, tenemos escamas que son prácticamente idénticas. Es decir, tenemos un problema, o no se han utilizado porque no daban información sistemática. Entonces, digamos que las escamas se han dejado siempre de lado. Pero ya lo puso de manifiesto Riff, que las escamas aportan un montón de información paleoecológica, o ecológica en este caso. Él se basó en tiburones actuales para diferenciar entre 8 tipos morfológicos diferentes de escamas que agrupó en 5 tipos funcionales, que son los siguientes. Pues, escamas adaptadas para contener órganos bioluminiscentes, escamas para la abrasión, protectores de abrasión, escamas que clasificó como funciones generalizadas, sin ninguna función concreta, escamas de defensa ante ectoparásitos y escamas de reducción de la fricción. Eso es más conocido porque se utiliza más para intentar hacer biomimética, para los trajes de natación, para intentar reducir esto.
Pues lo que queríamos hacer es caracterizar estas escamas utilizando morfometría clásica y análisis de Fourier. O sea, la idea es generar un marco de comparación, generar un morfoespacio de nuestras escamas para luego meter dentro de nuestros análisis las morfologías de escamas fósiles e intentar inferir con eso la paleoecología o la estructura ecológica de los tiburones en el Triásico, en este caso. Entonces, como decía, pues simplemente queríamos hacer con análisis morfométrico y aplicando análisis discriminantes, establecer qué escamas de nuestro registro fósil pertenecían a cada grupo funcional y con eso establecer, pues eso, inferencias paleoecológicas de nuestros taxones en este caso. Entonces, nos pilla un poco lejos, pero el material viene de España, de la cordillera ibérica, o sea, de las 4 o 5 grandes cordilleras españolas, Pirineos, Cantábrica, Bética, el Macizo Central, la ibérica es esta de aquí, que también tiene una rama catalana. Aparecen sedimentos del Cámbrico hasta la actualidad, básicamente, y el Mesozoico es bastante común, está muy bien expuesto. Entonces, en este trabajo hemos presentado muestras de 2 secciones, que son Enarejos y Bugarra, y que pertenecen al ladiniano, que le sale ladiniense, ¿vale? Triásico medio, la parte del Triásico medio. Entonces, hemos aplicado dos análisis para estudiar la morfología de estas escamas. Uno es simplemente análisis de contorno, análisis de Fourier y luego morfometría clásica. Tampoco me voy a meter mucho, porque tampoco el trabajo lo ha hecho Humberto, pero el análisis de Fourier simplemente intenta caracterizar el contorno de las escamas. Con eso utilizamos el TPS-DIG y se generaron los outlines, o sea, los outlines de las diferentes escamas. Se generaron pues, un número de 50 nodos o landmarks, los cuales pues, se genera un eje de coordenadas. Y estos datos fueron analizados con funciones discriminantes utilizando los métodos de elíptico y polar. Además, aplicando diferentes números de armónicos. El tema era aplicar diferentes métodos para ver cuál se ajustaba mejor y cuál nos permitía extraer mayor número de información o con mayor fiabilidad, mayor información morfológica. El otro método es simplemente morfometría clásica, en el cual tomamos diferentes variables, como son la longitud de la corona, la anchura, el número de carenas, su longitud, ángulo, área, circularidad de la escama, etcétera. Que esto es lo mismo, se generaron unos datos que los cuales se aplicaron para todos ellos análisis discriminantes. Es decir, nosotros, como conocíamos cómo estaban clasificadas estas escamas, nosotros otra de las variables que se introducen en el análisis es el tipo funcional que tiene. Entonces, como podemos ver, en los análisis de Fourier casi todos daban bien, los dos métodos para los diferentes armónicos, el más bajito era el elíptico para los 100 armónicos, pero lo que vimos es que en el morfométrico el 100% de las escamas las clasificaba correctamente. Pero para ver si nuestro método era fiable, lo que utilizamos es una validación cruzada, que es el sistema automáticamente eliminaba una escama de la muestra, recalculaba las funciones y luego la volvía a incluir como escama desconocida. En este caso, el 93% de las escamas que sacaba y metía las clasificaba correctamente. Lo mismo tenemos en la validación cruzada de arriba, también esos son datos buenos. Pero como eran mucho mejores los morfométricos, simplemente el resto de análisis nos basamos en morfometría geométrica clásica. Entonces, esto nos generó nuestro morfoespacio, digamos, dos funciones, nuestras dos funciones principales que nos permitirían diferenciar los diferentes escamas funcionales. Y aquí tenemos las mismas, tenemos las bioluminiscentes, tenemos las de resistencia a la abrasión, agrupadas las de reducción del drag, del avance en el agua, funciones generalizadas y para ectoparásitos, ¿vale? Los dos primeros componentes, las primeras funciones, nos explican el 80%, aunque no se ve, el 80% de la variabilidad morfológica. O sea que está bastante bien. Y lo que vemos aquí también, que los caracteres que realmente nos están condicionando la morfología, básicamente la circularidad, lo redonda que son, y la presencia o ausencia de carenas, que son los factores más importantes en el análisis. Básicamente la circularidad está en este eje y las carenas en este otro. Esto simplemente nos permitió generar un marco de comparación. Ya tenemos nuestro marco donde incluir nuestras escamas fósiles. Entonces, realizamos lo mismo. Hacemos el mismo análisis morfométrico, tomando las mismas variables, y que nos permitió clasificar nuestras 1113 o 1133 escamas, está en el resumen, para nuestros niveles de estudio. Entonces, lo que tenemos aquí son los diferentes niveles estudiados, el 4 por sección, y los porcentajes de escamas de cada tipo funcional clasificados con nuestros análisis discriminantes.
Entonces, tampoco vamos a ir nivel por nivel porque no tiene sentido. 5. 5,5. ¿No? Bueno, básicamente van 2 o 3 que se ven muy bien. Por ejemplo, en estos niveles lo que vemos es que hay un gran porcentaje de escamas para reducción de la resistencia al agua, al avance en el agua, y aquí, por el contrario, tenemos un gran número de escamas para resistir a la abrasión. O sea, esto nos está dando, creemos, que nos está dando información sobre el ambiente en el que estábamos en la cuenca y las poblaciones de tiburones que habitaban en ese momento. Aquí podemos inferir que a lo mejor teníamos unas pequeñas regresiones con una columna de agua pequeña y tiburones básicamente de fondo, mientras que en estos ambientes podemos tener tiburones más pelágicos, más nadadores activos. Aquí tenemos un punto que es que es una tempestita y creemos que se han venido sedimentos arrastrados de aguas más profundas. Pero aquí tenemos porcentaje. Lo que queríamos ver es si se habían diferencias estadísticas significativas o simplemente no había una distribución normal de escamas que nosotros creíamos que sí, pero no. Y haciendo un chi cuadrado, no se ve nada, pero bueno, los valores son significativos, es 0,00 por debajo. O sea, tenemos realmente, algunos niveles son estadísticamente significativos, o sea, que los porcentajes de escamas son reales, para entendernos. Para saber qué niveles eran realmente los que no eran significativos, realizamos un test Z. Y básicamente, tampoco veis mucho, 2 ejemplos, vemos que que es el nivel B, realmente es significativamente diferente de este. Es decir, las escamas de reducción al agua, al drag, son significativamente diferentes al resto. Y estos, por ejemplo, es lo mismo. Las escamas de reducción al avance son significativamente mayores que el resto, y al igual que estas, que son de abrasión, de protección de la abrasión, son estadísticamente muy significativamente respecto al resto de los niveles. Es decir, hay estos 2-3 niveles que sí, que lo que vemos ahí tiene estadísticamente significativo, no es simplemente una distribución al azar. Lo bueno es que no tenemos solo escamas y que también tenemos dientes, entonces nos permitió intentar correlacionar estos datos que venían de las escamas con datos de los dientes. ¿Por qué? Porque la morfología de los dientes, sobre todo en tiburones, son muy informativos sobre su ecología trófica. Es decir, aquí tenemos un tiburón cortador, tiburones agarradores y tiburones machacadores. Es decir, en el Triásico se produce una de las grandes revoluciones de los condrictios, que es la evolución de la triple capa, los euseláqueos actuales, básicamente, y esta evolución de la microestructura se relaciona también con una evolución morfológica y de ecosistemas, porque nos permite una adaptación trófica enorme a diferentes nichos. Pues hicimos lo mismo, no voy a ir mucho. Aquí son 4 géneros diferentes. Tenemos Ibodus y Pseudodalatias, que se consideran tiburones más pelágicos por la forma de agarrar y tragar o de cortar, mientras que el Isodus y Prolatodon serían machacadores, es decir, tiburones de fondo. No voy a explicar, hicimos el mismo análisis, pero vemos que hay una correlación en esos niveles que veíamos diferencias en las escamas, también los vemos en los dientes. Es decir, aquí vemos dientes del Isodus, que es este es de Pseudodalatias, que es un animal, es un tiburón supuestamente pelágico, que simplemente con dientes cortadores de pegar bocado a bichos grandes. Que hay muchas escamas de tiburones pelágicos. Y lo mismo que aquí tenemos un porcentaje significativamente alto de dientes de Prolatodon, que es un machacador, que se correlaciona muy bien con un gran porcentaje de escamas de resistencia a la abrasión. Y lo mismo ocurre en los otros niveles. Pero claro, esto es visualmente, queríamos testarlo estadísticamente, y solo los taxones de Prolatodon, o sea, los dientes de Prolatodon, correlacionaban positivamente con dientes con escamas de la abrasión y negativamente con escamas de reducción de la fricción. Es decir, tiene sentido, si uno es un animal de fondo, van a haber pocas escamas de animales pelágicos o de tiburones pelágicos y muchas escamas para la abrasión. Pero el resto de relaciones quedaban seguramente ocultas por las proporciones que teníamos de escamas y dientes. Así que lo que hicimos son correlaciones parciales, es decir, eliminar en cada uno de los análisis uno de los dientes en cuestión para que no nos enmascararan los resultados. Y al hacer esto, Prolatodon seguía siendo, se correlacionaba muy bien, tanto positiva como negativamente en muchos niveles, pero ya, por ejemplo, nos permitió ver que Ibodus, que también es un supuesto, un animal con dientes cuspidados que podría agarrar las presas y tragarlas, correlacionaba positivamente con escamas hidrodinámicas. Y lo mismo pasaba con Pseudodalatias, que correlacionaba positivamente con escamas hidrodinámicas. Lisodus, el problema es que tenemos muy pocos ejemplares, entonces no han correlacionado estadísticamente con ninguno de ellos. Pero podemos decir que dos tipos morfológicos claros de animales pelágicos correlacionan positivamente con escamas de reducción a la fricción. Y un tipo de diente característico de tiburón machacador correlaciona positivamente con escamas protectoras ante la abrasión.
Entonces, esto nos da información ecológica y lo bueno que tenemos es, por ejemplo, Dalatias, que no está emparentado pero presenta una morfología similar con Pseudodalatias, que tendríamos un animal que cortaría, o sea, tiene una heterodoncia dignática, o sea, tenemos una mandíbula superior con unos dientes punzantes y una inferior con dientes cortadores, que supuestamente agarraría con una y cortaría con el otro. Y luego tenemos Ibodus, que sería también una estrategia diferente de agarrar y tragar, y luego los otros dos cortadores. Es decir, nos está permitiendo obtener mucha información ecológica. Ya está. Bueno, entonces, para concluir, nuestro análisis morfométrico nos ha permitido caracterizar morfológicamente los tipos funcionales de RIF en un morfoespacio, en los cuales hemos podido incluir nuestras escamas aisladas del registro fósil. Además, lo hemos podido hacer con un alto grado de fiabilidad. El estudio de estas 1100 escamas nos ha permitido pues, ver diferentes aspectos, sino que tenemos una relación muy clara entre tipos de escamas y tipos de dientes. Por lo tanto, nos permite inferir la estructura ecológica, al menos de las comunidades de tiburones en el Triásico medio de España. Pues ya está. ¿15 minutos? Tenemos tiempo para preguntas. ¿Han sido 15? Sí. Joder, qué bien. No pasa nada. No, creo que no tenemos ahí. Muchas gracias. Si no hay preguntas, pasamos a la siguiente charla. A Fernanda Carvajal. Vamos a escuchar a Fernanda Carvajal con el tema Tafofacies de invertebrados de la formación Posada Los Hidalgos, Jurásico Inferior, región de Antofagasta. ¿No está? Parece que no. Bueno, si no, continuamos en la tarde nomás. Sí. Bueno, parece que no apareció Fernanda, así que ya no tenemos más charlas en este bloque y tendríamos que reunirnos luego del almuerzo a las 2 de la tarde con la siguiente. Ya. Les recuerdo que el simposio, las charlas están siendo transmitidas online por internet. Eso. Muchas gracias. Oye, atención, un error. En realidad sí llegó la expositora, así que por favor les pido, me excuso por... Ya, pero... Ya. Bueno, va a presentar Jocelyn Rojas de la Universidad Católica del Norte en la misma charla, Tafofacies de invertebrados marinos de la formación Posada Los Hidalgos del Jurásico Inferior de la región de Antofagasta.
Buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias por estar aquí, disculpen el inconveniente, pero mi nombre es Jocelyn Rojas, mi compañera Sara Carvajal. Venimos a presentar el análisis de tafofacies de invertebrados de la Formación Posada de los Hidalgo del Jurásico Inferior en la región de Antofagasta. Como una pequeña introducción, este estudio se desarrolla en el marco de un proyecto de memoria financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad Católica del Norte. El objetivo principal fue describir, identificar e interpretar la secuencia fosilífera de la Formación Posada de los Hidalgo, utilizando análisis bioestratinómico y paleoecológico. En esta ocasión presentaremos solamente los datos bioestratinómicos. El área de estudio se ubica en la Cordillera de la Costa, en la región de Antofagasta, específicamente 40 kilómetros al sur de Tartal y al sureste de Caletas y Funcho, en las inmediaciones de la ruta D940. Con respecto a las relaciones estratigráficas, podemos mencionar que Formación Posada de los Hidalgo, que se reconoce en el centro, sobreyace a de forma discordante, una discordancia de erosión, a la Formación Pan de Azúcar, que es una secuencia marina de edad de Tangeno Cinemuriano, y al arco volcánico sería la Formación La Negra, de forma concordante. Esta secuencia, la secuencia de Formación Posada de los Hidalgo, representaría depósitos de un mar epicontinental, específicamente de una rampa homoclinal somera, desarrollada en una cuenca de intrarco del Jurásico Inferior. En cuanto a la estratigrafía, podemos mencionar que la cuenca se compone de flujos de masa representados por conglomerados y aglomerados, con intercalaciones de areniscas calcáreas, calizas y tobas y lavas andesíticas a techo. Esta secuencia en terreno la pudimos distinguir en 3 grupos litológicos fundamentales. Están nombrados informalmente como grupo litológico volcanoclástico, que se encuentra en la base, el grupo litológico sedimentario marino, que se encuentra en el centro y es el que presentaba fósiles, y el grupo litológico volcano sedimentario, que está a techo. Estos 3 grupos se distribuyen en planta, como se observa aquí. El grupo litológico 2 es el que presentaba los fósiles y es en donde se realizó el análisis bioestratinómico. Es el de mayor interés y es en donde se obtuvo el análisis de la paleofauna. En cuanto a la paleofauna, podemos decir que se encontraron 19 géneros nuevos y 3 especies no descritas anteriormente en estudios de la formación. Aquí en la tabla 1 se presenta una comparación de lo definido por García en 1967, Kovacevic en 1982 y el actual estudio. La paleofauna, podemos decir que se compone principalmente por infaunales, tanto somero como profundo, semifaunales, epifauna y en menor proporción cementantes. En la base de las columnas generalmente se presentaban los epifaunales, estaban relacionados con litologías como calizas, y en el techo se podía encontrar areniscas y calcarenitas, y se encontraban fósiles epifauna móviles representadas por gastrópodos, infaunales y semi-infaunales. Los restos de estos fósiles fueron estudiados bioestratinómicamente, se definieron 9 tafofacies y se construyeron 5 tafogramas. Las tafofacies se definieron en base a 8 caracteres tafonómicos. Entre ellos tenemos la perforación, epibionte, la preservación de la concha, distorsión, abrasión, articulación y finalmente la orientación de los fósiles en los estratos. Estas tafofacies permiten estimar de forma cualitativa
el grado de transporte de los restos. Las 9 tafofáceas se pueden diferenciar según su transporte en oleajes de tormenta y las oleajes de buen tiempo. El grupo de tafofáceas que pertenecen a las tafofáceas generadas por tormenta se caracterizan por presentar valvas aisladas, o sea, desarticulados, una abrasión moderada fuerte y una fragmentación fuerte. Entre ellas se pueden diferenciar en la tafofacie 1, por ejemplo, el tamaño de los bioclastos. En esta tafofacie los bioclastos varían entre tamaños de 0,3 a 3 centímetros. Se encuentran de forma caótica, encajados, en ocasiones encajados entre ellos y apilados, como se puede observar en la primera fotografía. Entre la tafofacie 4 y la tafofacie 5 se diferencian por la distribución de las conchas. En la tafofacie 4 las conchas tienden a presentarse cóncavas hacia arriba y en la tafofacie 5 se presentan cóncavas hacia abajo, posiblemente una posición de estabilidad hidráulica. Y en la tafofacie 7 sería diferenciada por presentar una abundancia de moldes con bioerosión. Las tafofacies generadas por oleaje de tormentas de buen tiempo, la característica principal es una baja abrasión, una fragmentación moderada baja. Hay una de las tafofacies que componen este grupo, que sería la tafofacie 3, detritos bioclásticos, se diferencia, tiene un mayor grado tafonómico, pero la explicación se debe al medio donde se formó, que sería en shore face superior. Debido a eso se presentan con mayor grado tafonómico. Una diferencia también entre estas tafofacies es la articulación. La tafofacie 9 es la única tafofacie que presenta fósiles articulados. Esto se debe a que los ejemplares que componen estas tafofacies son infaunos a semifaunos, por lo que se cree que por su modo de vida presentan una característica mejor de articulación. También se trató de exponer gráficamente los datos bioestratinómicos y para ello se utilizaron diagramas ternarios o tafogramas. Se sugiere para estos diagramas utilizar solo una especie bien representada en todos los ambientes. En este caso sería el género Weila, que presenta una totalidad de 46 especies, por eso que se utiliza para este análisis de tafograma. En el caso de la Weila, la preservación de la concha es de forma parcial, es decir, las Weilas presentan parte de su concha. Esto se reconoce principalmente en los sectores noreste de la formación, mientras que en el sector suroeste se encontraba una menor proporción de conchas en los ejemplares debido a que este sector representaría un ambiente submarinal, en donde los procesos principales son la disolución y la bioerosión. En cuanto a la perforación epibionte, en estas características la Weila presentaba un grado tafonómico bajo. Tienden a ser abundantes en perforación epibionte solamente en este sector y comúnmente sobre fósiles reelaborados. La abrasión es moderada en la totalidad de la formación. Esta característica se presentaba con superficies pulidas y bordes redondeados. La desarticulación, este género generalmente se encontraba desarticulado, rara vez con una articulación tipo mariposa, y generalmente se encuentran ejemplares articulados en el sector centro. Y finalmente la fragmentación, que se presenta como un grado tafonómico variado, mientras que en este sector se encuentra una mayor fragmentación
En el sector suroeste la fragmentación era menor. Para finalizar las conclusiones, el análisis bioestratinómico confirma la presencia de olas de tempestades que retrabajan el fondo marino y a la paleofauna, siendo este el proceso más activo de la cuenca, con energías que van de moderadas a altas, mientras que el oleaje de buen tiempo rara vez afecta el fondo marino y las energías van de moderadas a bajas. En particular, el análisis bioestratinómico nos indica que en los estratos superiores de las columnas se presentan proporcionalmente tafofacies de mayor energía. También indica que hay un aumento del grado tafonómico en los estratos superiores y además se reconocen fósiles reelaborados en estos estratos. Todos estos antecedentes permiten indicar que la secuencia de la formación Posada de los Hidalgos sería una secuencia de somerización. En cuanto a la cuenca de Intrarco, podemos mencionar que este sector estudiado presenta periodos de actividad volcánica e inactividad volcánica debido al desarrollo de un arco volcánico y asociada a la actividad del sistema de falla Tigrillo. Las plataformas carbonáticas se instalarían en periodos de inactividad volcánica, donde la sedimentación es baja y permite buenas condiciones para el desarrollo de la fauna, mientras que en los periodos de actividad volcánica se caracterizan por mayor flujo de masa y un ambiente hostil para el desarrollo de la fauna. Y finalmente, viendo desde otro punto de vista, podemos decir de que el arco volcánico separaría las cuencas de intraarco y trasarco. Este es el mapa que se ubica en el área de estudio. Acá tenemos formación Posada de los Hidalgos y la cuenca de trasarco, que sería representada por formación el Aeropuerto y el Profeta. Acá tenemos un esquema paleográfico. En naranjo se encuentra la cordillera de la costa, en amarillo la precordillera. Lo que está segmentado sería el arco magmático inferido. Y aquí abajo tenemos un esquema paleográfico, que se sitúa durante el Cinemuriano y el Etangano y muestra la distribución de las cuencas en el sector. Acá tenemos la cuenca de Intraarco, formación Posada de los Hidalgos, la cuenca de Trasarco en la formación de Profeta y el arco volcánico que finalmente separaría estas cuencas. Eso es todo. Excelente charla. Voy a hacer una pregunta. La planteaste desde un punto de vista tan fácil. No sé si estaría el objetivo de este estudio o en estudios posteriores. ¿Existe alguna relación cuando hablabas de alta energía o baja energía en relación con el tamaño del grano y el tipo de sedimento de roca sedimentaria que la mantiene? Sí, hay una relación. Me parece que en los tafofacies que eran de mayor energía, generalmente el tamaño de granos era menor, a excepción de lo que yo vi en la tafofacie 3 que dije, que presentaba clastos grandes con cemento, o sea, con matriz de arenisca feldespática, y entre ellos habían bioclastos de huela y otro tipo de fósiles que encontramos en el sector. Generalmente lo que más se reconocía en litología eran las calcarenitas y areniscas calcáreas. Eso es lo único. A eso ocurre de que si era de alta energía no necesariamente era el tamaño del grano mayor. No necesariamente. Excelente. Gracias. ¿Tiene otra pregunta? Es que la compañera. Lo que pasa es que también hay una tendencia en la columna a ser de mayor energía superiores con el tamaño de grano, generalmente es mayor porque está más hecha la columna.
Bueno, también de repente encontramos fácil con los tamaños de los plátanos mayores, de los bioplátanos, ¿no? Pero era porque habían tormentas que también retrabajaban el fondo marino más profundo. Entonces también es posible encontrar tafofacies de bioclastos mayores en zonas más profundas. Pero la alta energía generalmente también se relacionaban a las zonas más cercanas a la costa, donde el grano era mayor. Disculpe que está muy entretenido. ¿Y algún tipo de estructura sedimentaria para poder correlacionar estos ambientes con encontrar algo que No, estructura sedimentaria no encontramos. Difícil. Sí. Sí, era más carbonática. Sí, en ocasiones sí encontramos dunas de areniscas, pero no presentaban fósiles en esos lugares. Sí, un par de bioclastos, pero en mucho menor proporción. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No. Muchas gracias. Ya. Interesante el tema. Sí. ¿Aló? Yo tengo algunos anuncios que hacer, tengo 4 que lo que cuento. A ver, vamos a empezar primero por la Asociación Chilena de Paleontología. Bueno, todos los que estén interesados en asociarse, ser miembros de la asociación, que pueden acercarse a hablar con Rafael Labarca, que va a estar aquí afuera en el mesón de las inscripciones. También a los socios que quieran pagar sus cuotas, que quieran ponerse al día, así que va a estar allá. En el mismo aspecto hay pocas de las personas que en Doodle ya habían presentado su interés para ir a la cena. Necesito eso que concreten lo más pronto posible, o sea, ahora, que aquí en el mesón de afuera concreten el pago de la cena, la inscripción. La cena. A propósito de comida, como la universidad, digamos, ya está bastante copada por la oferta gastronómica para los estudiantes, generalmente un problema aquí que supongo se va a solucionar pronto, pero nosotros lo solucionamos de otra forma. En el hall donde se exponen los póster, hay un local en donde se está vendiendo, creo que sushi y ensaladas y otras cosas para comer ahora a mediodía. Creo que es 1.200 pesos, si es que no me equivoco, el sándwich o el sushi, no sé, ahí. Y se ve bastante bueno, yo lo fui a ver recién. Y también bebidas, y ahí mismo hay mesas, hay pocas mesas, pero aquí afuera, bueno, y ustedes se distribuyen como quieran. Pueden, si está lindo el día, yo no he visto, sí, parece que no está lloviendo todavía, ¿eh? El jardín botánico también es una buena opción para estar así relajado. No dejen basura en el suelo. Y todo lo que sea reciclable, las botellas, hay basureros para botellas específicas en puntos del campus, cerca de aquí de la salida del edificio. Bueno, busquen dónde poner sus desechos. En relación a los pósters, la sesión de póster, ya que van a almorzar ahí en el hall, los pósters desde ya se tienen que poner en exhibición. Sí, la sesión de póster es mañana. Pero la idea es que las personas tengan el tiempo de ver cada uno de los pósteres y después puedan acercarse a los autores mañana en la tarde a hacer sus consultas y eso. Así que desde ya lo pueden poner, y aquí afuera también tienen los materiales para que lo peguen ahí en el vidrio. Así que aquí afuera en inscripciones. Así que, bueno, inscripciones, cena, la salida de terreno también que hay de Monteverde, Pilauco. Todavía faltan muchos de los que habían comprometido su asistencia, así que les ruego acercarse al mesón a concretarlo. ¿Se me queda algo en el tintero? ¿A qué hora volvemos? A lo de internet también. Eso, hoy día a la tarde es a las 6
de la tarde, a las 6 de la tarde vamos a celebrar la asamblea de la Asociación Paleontológica de Chile. Es obviamente para los socios, pero los interesados también pueden asistir, ¿o no? Los adherentes, es solamente para socios. Asistir, pero pueden escuchar, ¿no? ¿No? Ya, es un evento entonces cerrado, eso es buena la aclaración, es un evento cerrado para los socios adherentes o titulares de la Asociación Chilena de Paleontología. Entonces, de los que son socios, por favor, necesitamos quórum, así que vengan a la asamblea, están obligados a venir, tenemos que tomar decisiones. Así que eso, levantamos la sesión, la primera, y los llamo a volver a las 1, ¿me puedes ver la hora? A las 2, a las 14 horas en punto, entonces empezamos con la siguiente sesión. Gracias.